Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema importante, ¿ya? Un tema que es bastante importante al nivel de todos los temas que hemos estado viendo, ¿ya? Vamos a hablar sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Espero que sus semanas, pues su fin de semana haya ido bien, que hayan descansado rico, que hayan llegado con las ganas de poder aprender o al menos poder repasar, si es que ya lo saben, estos conceptos. La seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina fundamental. ¿Ya? ¿Qué busca la seguridad y la salud en el trabajo? Busca que los empleadores puedan garantizar condiciones laborales seguras y saludables, que eso ya lo tenemos claro, ya lo hemos ido viendo, pero adicionando algo más, ya un chiqui más. Promoviendo qué cosa, ¿no? ¿A través de qué? Promoviendo el bienestar físico, el bienestar mental y sobre todo social de los trabajadores, de los colaboradores, los empleados, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Este enfoque no solo protege a las personas de accidentes o enfermedades ocupacionales, que es lo único que se piensa, sino que también impulsa la productividad, el clima laboral, positivo, ¿ya? Positivo y sobre todo una sostenibilidad organizacional, que es lo que hemos venido diciendo clase tras clase, que yo siempre les he metido la sostenibilidad dentro de las relaciones laborales porque es importante. Entonces, en nuestro país, en el Perú, la salud eh, y la seguridad en el trabajo se encuentra regulada en diferentes marcos normativos que lo vamos a revisar. Específicamente, su base principal es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué establece esta ley? Lo vamos a revisar juntos, pero básicamente establece un marco normativo en el cual se previenen riesgos laborales, hablamos de promover ya dentro de la norma una cultura obligatoria que tiene que tener el empleador para justamente prevenir y asegurar el cumplimiento laboral de todos los derechos de los trabajadores, pero en materia de seguridad y salud, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de reglamentos, resoluciones, protocolos técnicos que la ley especifica que tienen que seguirse sí o sí, que las empresas deben implementar y sistemas efectivos de gestión que deben también tener las compañías para evitar justamente estos temas en seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? ¿Cuál es el objetivo que ustedes estudien conmigo ese tema? ¿No? Eh, el principal objetivo de la seguridad y salud del trabajo es prevenir daños y proteger la vida de los trabajadores. Entonces, ustedes de esta clase tienen que salir al menos conociendo, sabiendo la forma en la cual van a identificar y más o menos las buenas prácticas y casitos, algunos casitos clave que les he traído, para que sepan, si es que están del lado del empleador o del lado del trabajador, los peligros presentes que pueden existir en los entornos laborales, ¿ya? Porque un peligro no es solamente que no te paguen tus beneficios sociales, que no te paguen tu remuneración al día, o que no te proporcionen una correcta estabilidad dentro de tu entorno laboral, hablando solamente de actos de discriminación, no, sino que también esto incluye, y vamos a fondo, aspectos como diseño ergonómico de los espacios de trabajo, monitoreo de condiciones físicas y psicológicas, evaluaciones de riesgos en el trabajo, ¿no? Y hablando de trabajos que son más riesgosos y específicamente peligrosos, capacitaciones del personal en ese sentido e implementación de muchos protocolos que las empresas deben tener en cuenta para que los colaboradores estén seguros, no solamente su seguridad laboral, hablando de temas de contratación, sino también su seguridad personal, su estabilidad física, integridad física. Entonces, en un mundo donde el trabajo es una actividad esencial, porque siempre vamos a hablar de derecho laboral, este tema, que es la seguridad y salud del trabajo, no solo es una obligación legal, ¿ya? Sino también es una estrategia ética y empresarial que beneficia a los trabajadores, pero también a las organizaciones y a la sociedad en general. Entonces, la idea es que ustedes
se vayan conociendo estas cositas y poco a poco lo vayan interiorizando. Son conceptos básicos que poco a poco van a poder ustedes entender e interiorizar con más facilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la base legal de este temita tan importante como lo es la seguridad y la salud en el trabajo? Hay muchas normas, yo les he contado la principal, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, es importante que reconozcamos que existen otras normas accesorias, ¿ya? Yo no se las voy a explicar una por una porque ya les expliqué la principal, que es la que establece el marco normativo y las cositas que se tienen que dar obligatoriamente, regulatoriamente en el trabajo. Pero tenemos el reglamento, tenemos formatos referenciales que tienen que cumplir las empresas sí o sí con características específicas, norma técnica de ergonomía y algunos otros que ustedes pueden ver que están bajo ya resoluciones ministeriales, que también son importantes, ¿ya? Entonces, aunque ustedes eh, vean esto e identifiquen lo principal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, está perfecto, ¿ya? Entonces, ya pasando eh, a la historia, cada vez hago mis gráficos más bonitos para que ustedes los puedan entender mucho mejor, porque siento que los gráficos tienden a especificarse muy bien, ¿ya? Y ustedes pueden entenderlo mucho, mucho mejor y pueden saber cuáles son esas definiciones claves a nivel de gráficas y temas que son bastante importantes. Entonces, vamos a revisar la historia, ¿ya? Yo en la clase anterior no le salí historia porque no lo creía importante, pero este tema sí o sí tenemos que hablar de historia porque tenemos que conocer cómo empezó y por qué, porque es un tema bastante, bastante interesante, ¿ya? Este gráfico que ustedes ven acá representa una línea de tiempo. Una línea de tiempo que yo he querido traerles aquí, que habla sobre la evolución histórica de la seguridad y la salud en el trabajo. Ustedes pueden ver, divide eventos clave, ¿ya? Antigüedad, Edad Media, Revolución Industrial y actualidad. Entonces, la actualidad, nosotros ya sabemos, vamos a revisar uno por uno, pero nos vamos a remontar a muchos siglos atrás, ¿ya? Siglos, 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 siglos. ¿Qué nos dice la antigüedad? ¿No? Este periodo muestra realmente los primeros intentos de establecer normas relacionadas con la seguridad y la salud laboral. ¿Por qué? Porque si ustedes nos vamos a ver bien, 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 bien atrás, bien atrás, bien atrás, vamos a descubrir el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que se da en la Mesopotamia, en el año que ustedes ven ahí, que es el año 2000 a.C., se dice, según la historia, eh, es uno de los primeros documentos legales registrados que establece la protección de los trabajadores. ¿Qué reconocía este Código de Hammurabi? Reconocía la necesidad eh, de indemnizaciones, obviamente muy básicas. No estamos hablando de una ley de seguridad del trabajo, pero reconocía la necesidad de indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo y marcaba, digamos, un precedente bien, bien básico sobre responsabilidad del empleador hacia sus trabajadores, ¿ya? Porque en ese tiempo, trabajadores para nosotros, pero para ellos otras excepciones. Entonces, avanzamos un poquito y hablamos de los escritos de Plinio el Viejo, ¿ya? En sus escritos, este señor recomendaba a los mineros, sobre todo, porque sabemos que desde años atrás, ahora obviamente que ya lo tenemos mucho más interiorizado el concepto, las diferentes o los diferentes tipos de trabajo conllevan a, dependiendo de la escala de gravedad, daños y enfermedades ocupacionales, tanto físicas como psicológicas y en algunos casos el proyecto de vida. Entonces, ¿qué hacía este señor? Recomendaba a los mineros usar mascarillas hechas de vejigas de animales, ya, porque estamos hablando de siglo, pues, uno antes de Cristo, o después de Cristo, perdón. Entonces, él decía que había que hacer mascarillas hechas de vejigas de animales porque eso protegía, ya, protegía eh, a las personas del polvo tóxico. Entonces, ¿qué hacía esto o qué evidencia esto?
Esto evidencia el primer intento registrado de medidas preventivas en ambientes laborales peligrosos. Entonces, vamos avanzando. ¿Y qué dice Galeno? ¿Qué dice Galeno? Denme un segundito. El trabajo nunca te deja en paz. Ya, vamos a silenciar esto. ¿Ya? ¿Qué decía Galeno? Reconoció los efectos adversos de las sustancias químicas, ¿no? ¿Y qué hablaba este señor también? Hablaba de neblinas ácidas a las que estaban expuestos nuevamente los mineros que trabajaban con cobre, específicamente, destacando el impacto de los agentes tóxicos en la salud. Entonces, si ustedes pueden ver, no estamos tan alejados de la realidad, porque en la antigüedad se hablaba ya de mascarillas, se hablaba ya de gases tóxicos y se hablaba de sectores en los que evidentemente había que cuidarse un poquito más, más allá que en otros puedan existir enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, en el sector minero sobre todo, o en donde las personas están directamente trabajando con sustancias químicas, eh, ya se hablaba del cuidado a la salud, utilizando alguna medida de prevención. ¿Ya? No era obligatorio, no era regulatorio, pero sí hablaban y se mencionaban en las recomendaciones y sobre todo el código de Hammurabi esos temas. Entonces avanzamos un poquito y nos vamos a la Edad Media. ¿Qué nos dice la Edad Media? Durante este periodo, aunque las condiciones seguían siendo rústicas, seguían siendo peligrosas y no había tanto cuidado, hubo avances. ¿Ya? Hubo avances importantes en el entendimiento de las enfermedades ocupacionales. Y ahí vemos la gráfica. En 1473 se realiza una investigación sobre vapores tóxicos peligrosos en los lugares de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto marca el inicio de un estudio de riesgos químicos y los efectos que podía tener este tipo de gases para la salud, ¿ya? Para con la salud. Entonces vamos avanzando y nos vamos ya al siglo XV. Ese señor, Ulrich Hellenbach, escribe sobre enfermedades específicas relacionadas con las profesiones y propone ya directamente medidas preventivas, ¿ya? Medidas preventivas sobre, obviamente, estos temas tan importantes que son seguridad y salud en el trabajo. Y este hito es uno de los más representativos sobre el avance significativo en la medicina laboral, ¿no? En la medicina específicamente, hablándose de temas de seguridad y salud en el trabajo, temas laborales. Entonces, avanzamos al siglo XVI y Paracelso relaciona trabajo con salud. ¿Qué nos dice Paracelso? Relaciona directamente las condiciones laborales con la salud y establece un principio. ¿Ya? Establece un principio que toda sustancia puede ser un veneno dependiendo de qué dosis estábamos hablando. Entonces, este concepto sigue siendo un pilar actualmente, curiosamente, para la toxicología moderna. ¿Ok? Porque es un principio, así como los principios del derecho laboral que hemos estudiado, es un principio que enfoca muchísimo la total razón de las sustancias tóxicas, que dependiendo de la gravedad, dependiendo de la dosis, cualquier sustancia puede ser un veneno. Así como dicen que todo en exceso es dañino. Entonces, Paracelso decía eso. Y finalmente, ya en 1556 hablamos de la problemática de los riesgos asociados a la minería, en temas ya directamente agrícolas también, ¿no? Agrandamos un poco el horizonte y vemos que otros sectores también abren la marcha a temas de riesgos asociados a los que podría dar también la minería, ¿no? Accidentes, enfermedades pulmonares, y recomiendan en algunos estudios en este año cambios en las ventilaciones de empresas del sector agrario y también, por supuesto, minero, porque el minero es uno de los primeros en el cual existe una directa intromisión de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, antigüedad, edad media, estamos como que ahí dando los avances poquito a poquito. Llegamos a la revolución industrial, ¿no? En la revolución industrial hay muchos más cambios.
¿ya? Este periodo marca un argumento bastante fuertecito en temas de riesgos laborales debido a la mecanización y a las largas jornadas de trabajo en condiciones extremas. Entonces, se impulsan las primeras leyes laborales. En 1700 se publica el Tratado de Morbis Artificum Diatriba, que son las enfermedades de los trabajadores, del autor Bernardino Ramazzini, ¿no? ¿Y qué decía él? Él consideraba la base de la medicina ocupacional como un detalle específico donde hablaba sobre enfermedades ya bastante expresas, yéndose bastante al grano, para cada tipo de trabajo y recomienda intervenciones distintas en cada tipo de trabajo, porque no era lo mismo trabajar para el sector, o sea, en ese tiempo no había sector corporativo, pero digamos que el sector corporativo no es lo mismo, o los trabajadores no tienen que tener la misma seguridad y salud en el trabajo que un trabajador que trabaja en el sector agrónomo, en el sector minero, ¿no? Entonces, él ya un poco se va a enfermedades de los trabajadores, pero para cada tipo de sector y hablando de cada tipo de trabajo. Avanzamos y en 1778 en España se promulgan las primeras leyes para proteger a los trabajadores, pero de accidentes laborales, ¿no? Entonces esto marca también uno de los primeros intentos de regulación estatal en Europa, ¿no? Porque en América Latina estábamos bastante atrasados en ese entonces, ¿no? Pero en Europa sí se marca como que un hito bastante importante. Y finalmente, en la Revolución Industrial, en el año 1802, tenemos que el Parlamento, en Inglaterra, evidentemente, aprueba la primera ley que regulaba, ya que regulaba, nosotros hemos visto la jornada laboral, pero también dentro de esta regulación había algún tipo de condiciones específicas para las fábricas, condiciones higiénicas específicas para las fábricas. Entonces, este hito también dio inicio a la legislación moderna ya en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, viendo todos estos avances, viendo que la antigüedad ya se ha visto, porque el derecho laboral está presente desde el inicio de nuestras vidas, además ni siquiera en nuestras vidas, desde que comenzamos a evolucionar, existe el derecho laboral como tal. Avanzamos en la Edad Media, la Revolución Industrial ya se dan cambios más fuertes para llegar a la actualidad. Entonces, en la actualidad, ustedes ya saben lo que pasó. A partir del siglo XX, la seguridad y salud en el trabajo evoluciona como una ya disciplina formal, separada, o sea, dentro de la misma jerarquía del derecho laboral, pero ya separada como un tema autónomo. Entonces se crean organismos internacionales generales en el derecho laboral, pero también normativas globales, específicamente en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que en 1919, como ya lo hemos visto, se crea la OIT, bajamos, se funda la American Conference of Governmental Industrial Hygienics. ¿Qué era esto? ¿O qué hablas, Yanela? No me invoques cosas raras, por favor. ¿Estás hablando latín? No. Esta es una organización que desarrolla estándares científicos para medir y controlar los riesgos laborales, ¿ya? Los riesgos laborales como límites también de exposición a sustancias químicas, o sea, como que pone no sé, un cronómetro, pero en temas de seguridad y salud en el trabajo. Luego ya se crea la AIA, la AIHA, mi dislexia. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿No? Es la Asociación Estadounidense de Higiene Industrial. Básicamente su nombre lo dice, es una organización dedicada a la promoción de la higiene industrial, enfocada en identificar, evaluar y controlar, sobre todo, riesgos en lugares de trabajo. Y ya finalmente, en nuestra actualidad, sabemos que en el siglo XXI la seguridad y salud en el trabajo se ha consolidado como un derecho laboral esencial que está ya vinculado a muchas cosas como, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué hablamos de sostenibilidad, derecho laboral nuevamente? Porque la sostenibilidad está presente, quieran o no, en el derecho laboral. ¿Y por qué está presente en el derecho laboral? Porque tiene
tiene temas que están directamente alineados como algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que están justamente alineados a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es parte de la sostenibilidad. Entonces, las empresas implementan y siguen haciendo sus esfuerzos para, digamos, diseñar y retroalimentar sistemas de gestión que estén alineados a diferentes estándares. Uno de ellos es la ISO, ¿no? Específicamente la ISO 45001, que justamente garantiza su finalidad es garantizar entornos laborales seguros. Entonces, una vez habiendo visto el marco histórico de esto, vamos a entrar de llano a ver qué es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es y por qué es tan importante? Porque es un derecho laboral fundamental. La seguridad y salud en el trabajo es reconocida como un derecho laboral de los trabajadores al mismo nivel de importancia que otros beneficios laborales, como les he dicho, el salario, la vacaciones y las certificaciones. Entonces, esto significa que debe garantizarse su cumplimiento ya por parte de los empleadores de manera obligatoria, no solo como un requisito legal, sino como un compromiso ético con la integridad de los trabajadores. Entonces, hablamos de que la seguridad y la salud en el trabajo no solo se centra en evitar accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, sino que también busca promover. ¿Qué busca promover? La salud y el bienestar general de los trabajadores. Entonces, rebobinando y haciendo un refresh. Esta disciplina, ¿qué es lo que incluye? Incluye identificación de riesgos laborales, implementación de medidas preventivas y sobre todo creación de entornos seguros que protejan la salud física y mental de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental y principal. ¿Cuál es el objetivo integral de la salud y seguridad en el trabajo? Básicamente, en palabras simples o en una sola frase corta, mejorar el entorno laboral. ¿De qué manera? De que se fomente el bienestar físico, mental y social nuevamente de los trabajadores a través de diferentes mecanismos, ¿ya? Ustedes lo pueden ver en la última bullet, que uno de ellos podría ser promover la sostenibilidad, ¿ya? ¿Por qué la sostenibilidad, Yane? Porque a través de este mecanismo se promueve la sostenibilidad laboral para asegurar un equilibrio entre la productividad y la calidad de vida, ¿no? Nosotros ahora los jóvenes, ¿qué buscamos? Un trabajo donde no solamente se vaya a trabajar y te guste estar en ese trabajo, que haya un buen clima laboral, sino que también exista un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. Entonces, es lo que ahora se busca y los trabajos y los empleadores deben estar en constante intercambio de ideas para saber qué es lo que se manejan esos temas y qué es lo que necesita el trabajador en ese momento, ¿no? Así como el empleador tiene derechos, así también el trabajador los tiene y el trabajador también una de sus obligaciones y derechos para los empleadores es que los trabajadores puedan fundamentar un buen clima laboral para todos los demás compañeros que trabajen en esa compañía, obviamente. Entonces, algunos de los principios de la seguridad y la salud en el trabajo que son importantes de recordar, que no son los mismos que vimos el primer día, que hablamos de la introducción al derecho laboral. Uno de ellos es el principio de prevención, ¿no? Este término abarca a todas las personas y actividades que están relacionadas con el lugar donde se realizan las labores, ¿no? Entonces, ustedes ven la gráfica. Según la definición de la seguridad y salud en el trabajo, el centro de trabajo, ¿qué tiene que tener? Obviamente trabajadores, personas vinculadas laboralmente, personas que prestan servicios, que también son aquellos que de manera independiente o tercerizada eh, interactúan con el centro de trabajo, y finalmente personas que se encuentran en el centro de trabajo. Cualquier otra persona que se encuentre en el espacio laboral
visitantes, clientes, personal temporal, también deben estar protegidos contra las medidas de seguridad que se han debido implementar en este momento. Entonces, el principio de prevención, ¿qué es lo que establece? Establece que la responsabilidad del empleador es tanta que debe garantizar un entorno laboral seguro para todas las personas presentes en el centro laboral. No solamente para sus trabajadores, sino que también se enfoca en esos tres actores que hemos visto. Entonces, los puntos claves, ¿cuáles son? La responsabilidad del empleador, la obligación que tiene este de establecer y mantener condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y por último, y lo más importante, el bienestar. Bienestar de los trabajadores y demás personas presentes. ¿Ok? Luego ya vienen otros factores que pues son medios y condiciones de prevención, que son, digamos, las condiciones que se deben prevenir, riesgos laborales y otras cositas para asegurar la implementación de mecanismos que puedan retroalimentar esto, hablando de sistemas, equipos, procedimientos, sobre todo normas específicas alineadas a este tema. Y finalmente, hablamos del segundo bullet, consideración de factores diferenciados, ¿no? ¿Qué habla el principio sobre esto? Incluye la evaluación de factores sociales, laborales y biológicos, como las diferencias de género o riesgos asociados que pueden traer consigo estos. Entonces, ¿esto qué hace o qué garantiza? ¿No? Esto garantiza la igualdad de condiciones y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también es importante que lo sepamos y que lo recalquemos. El principio de responsabilidad. ¿Qué nos dice el principio de responsabilidad? Y nos dice con la imagen que yo les he puesto ahí. El empleador tiene la obligación legal de asumir todas las implicancias derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional que afecte a su trabajador. ¿Y esto qué va a incluir? ¿No? ¿Esto qué incluye? Implicancias económicas, pago de indemnizaciones, gastos médicos, compensaciones y otros costos. ¿Qué más? Implicancias legales, cumplir con la norma, lo básico, responder ante cualquier incumplimiento de las mismas, ¿no? Lo que puede traer o bien sanciones o bien procesos legales. Finalmente, ¿qué más? Implicancias de otra índole. ¿Y esto realmente qué es lo que abarca? Esto abarca aspectos sociales, éticos y organizacionales como el impacto en la reputación de la empresa. Entonces, es importante que ustedes sepan que este principio aplica en casos donde el trabajador o bien sufrió un accidente o bien desarrolla una enfermedad ocupacional. ¿Cuándo? ¿Cuándo se tiene que dar esto? ¿Cuáles son las condiciones? Uno, durante el desempeño de sus funciones laborales, ¿no? Y dos, a consecuencia de sus funciones laborales. Incluso si el evento ocurre fuera del horario laboral, ¿ok? Por ejemplo, no sé, exposición prolongada a sustancias tóxicas. Obviamente no se da en el espacio laboral todo el tiempo, o sea, me refiero a que puede pasar todo el tiempo en la jornada laboral, pero me comienzo a sentir mal cuando estoy en mi casa. O los estragos se ven, por ejemplo, yo termino de trabajar de lunes a viernes y me comienzo a sentir mal el sábado. Y yo no trabajo el sábado. Eso no quiere decir que esto no sea alguna causa cubierta, ¿ya? Entonces, la responsabilidad del empleador está regulada por leyes, pero también reglamentos nacionales e internacionales de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, estas normas establecen medidas preventivas y correctivas que los empleadores, que las empresas deben implementar para evitar riesgos. Esto que ustedes ven y estos principios que son tan importantes son nada más y nada menos que una prevención. ¿Por qué? Porque la prevención en realidad es la prioridad. La prioridad no es que la empresa sea sancionada, que pague su multa de seguridad y salud en el trabajo y ¡pum! Ahí murió el payaso. No, la importancia de este tema es que las empresas deben garantizar desde el primer momento un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Y esto qué o qué implicancias tiene para con las empresas? Bueno, deben invertir
invertir en sistemas de riesgos o gestión de riesgos, capacitaciones que también son regulatorias y equipos de protección personal. Entonces, digamos que lo más importante de este tema no es la sanción, sino es la prevención. Entonces, habiendo visto la prevención, vamos a pasar al principio de protección. Y esto es clarísimo, como el agua. Obviamente, lo que se busca es la protección del trabajador, ¿no? Que los empleadores deben asegurar que el entorno laboral proporcione un estado de vida saludable, tanto a nivel físico, mental, social, de forma continua. Entonces, no solo se deben prevenir accidentes y enfermedades, sino también se debe crear, sobre todo, un entorno, ¿ya? Un entorno que fomente el bienestar integral, de los trabajadores y que promueva, ¿ya? Que promueva un ambiente seguro y saludable, implementando medidas de prevención, identificación de riesgos, corrección de condiciones inseguras, entre otras. Entonces, de eso nos sale el principio de protección. Ustedes, como ven, la figurita, hay elementos representados ahí, ¿no? Hablamos de el equipo de protección personal o las EPP, que son esenciales para ciertos trabajos, particularmente en la medida obvia en sectores de riesgo. Casco de seguridad, protectores auditivos, mascarilla respiratoria, gafas de seguridad, guantes de protección, entre otros. Todas las figuritas que ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? ¿Cuál es la idea de que yo les ponga esta fotito? Aparte de que está bonita, obviamente, eh, es que se refuerce la idea de que la seguridad y salud en el trabajo no solamente abarca la implementación de equipos de protección personal, sino que también la creación de un entorno laboral compatible con el bienestar físico, mental y sobre todo social, ¿ya? Entonces, esto queda tal cual. Principio de primacía de la realidad. Nosotros habíamos hablado de esto en un primer momento, lo hablamos cuando empezamos recién nuestro maravilloso diplomado. ¿Y qué hablábamos del principio de primacía de realidad? Que no es muy diferente a lo que vamos a hablar el día de hoy. Tal como le explica la imagen, se establece cuando existe una discrepancia, ¿ya? Una discrepancia entre lo que está registrado en documentos formales y lo que ocurre en la realidad laboral. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este principio? Que las autoridades deben basarse en la realidad constatada. ¿Cuáles son los elementos claves de este principio? Primero, tanto los empleadores como los trabajadores, sus representantes y entidades públicas privadas involucradas en esta materia tienen la responsabilidad de proporcionar información completa, ¿ya? Transparente y veraz. Eso significa que no se debe maquillar, que no se debe maquillar, falsificar ni ocultar las condiciones reales del trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una discrepancia entre documentos y realidad? Si los registros documentales, contratos, informes de seguridad y salud en el trabajo, protocolos, etcétera, indican una situación que no coincide con lo que realmente ocurre en el entorno laboral, va a prevalecer lo que consta en la práctica, ¿no? Por ejemplo, si un contrato establece, ¿no? Hablando de contratos que ya lo hemos visto en anteriores sesiones, si un contrato establece que un trabajador tiene un horario fijo y seguro, pero en la realidad trabaja en condiciones precarias y jornadas extendidas, será evaluado en función a la situación real, ¿no? Y no lo que figure en el contrato. Lo mismo pasa con la seguridad y la salud en el trabajo. Lo mismo, por eso les decía que ese principio no cambia mucho en realidad, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, una empresa asegura que en sus reportes, los que proporciona para que se vea que él sí da equipos de protección personal como las EPPs a todos sus trabajadores, eh,
se lee y ya, ok, según el empleador, él asegura que en esos reportes él está dando los EPPs. Pero durante una inspección de la SUNAFIL, por ejemplo, se constata que, por ejemplo, algunos trabajadores no tienen acceso al equipo adecuado, o que algunos trabajadores no fueron capacitados en el momento adecuado, o el equipo entregado no cumple con los estándares requeridos para que estos cumplan sus funciones. Entonces, en este caso, la autoridad laboral toma, toma medidas basadas en la realidad constatada y se olvida de los documentos que presentó la compañía. Entonces, el principio de primacía de realidad es un mecanismo de justicia laboral, básicamente, ¿no? Que garantiza la protección de los derechos de los trabajadores al darle prioridad a las condiciones efectivas de trabajo sobre lo que figura en documentos formales. Entonces, en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, este principio es crucial, ¿no? Es crucial para asegurar que las medidas de seguridad y salud en el trabajo, básicamente, sean implementadas de manera auténtica y efectiva. Entonces, ¿para qué? Para promover nuevamente entornos laborales dignos, justos y equitativos. ¿Cuáles son los ejemplos de seguridad y salud en el trabajo efectiva? ¿Ya? Estos son algunos, realmente les he querido traer algunos porque la vida no nos da para sabernos todos y tampoco nos conocemos todos los casos de seguridad y salud en el trabajo. Pero son algunos, que van de 1 a 5. Medidas generales que todos conocemos son las capacitaciones. Las capacitaciones, las sensibilizaciones, por ejemplo, una planta industrial organiza simulacros mensuales de evaluación antiincendios porque se tienen que dar. Entonces, la promoción de trabajadores para que estos se capaciten periódicamente sobre, evidentemente, riesgos laborales dependiendo de su sector, es una forma efectiva de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Ejemplos por sectores específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, revisar de qué sector estamos hablando, ver de cuál estamos, no sé, estamos conversando y establecer las zonas de trabajo delimitadas para evitar, no sé, que los transeúntes ingresen al área de construcción, ¿no? En las grandes fábricas, yo cuando he ido a algunas, por ejemplo, algunas que se dedican a hacer plástico, hay una señalización que te dice no pases por aquí. Y si pasas por aquí, usa esto, 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 esto. Entonces, eso es parte de los ejemplos por sectores específicos, ¿no? Capacitar a los trabajadores en técnicas de manejo seguro de maquinaria pesada, el uso de andamios, por ejemplo, certificados y con revisiones diarias antes de su uso, todo eso es importante porque habla sobre protocolos, manufactura, entre otros. Programas de seguridad y salud en el trabajo exitosos, ¿no? Yo les hablaba de las ISO, en específico lo que ustedes ven en la pantallita. Entonces, las empresas que implementan esta norma mejoran la identificación de riesgos. ¿Por qué? Porque así revisan con más detalle los accidentes que pueden pasar, las casuísticas, y así reducen los mismos y cumplen obviamente con estándares internacionales, que esto es una magia para la reputación de la compañía, obviamente, ¿no? Porque a veces también se dan por temas reputacionales y más no por querer colaborar con los colaboradores, pero también podemos decir que es parte de un establecimiento de estándar específico. Innovaciones tecnológicas en seguridad y salud en el trabajo, ya estamos hablando de cosas ya específicas en temas de tecnología, ¿no? La implementación de dispositivos que monitorean en tiempo real la exposición a riesgos, ¿no? Como niveles de ruido, temperatura, gases peligrosos, ¿no? Entonces, algunos trabajadores, por ejemplo, en plantas petroquímicas, utilizan sensores portátiles, ¿sabes? Sensores portátiles que alertan sobre la presencia de gases tóxicos, ¿no? Entonces, esto es una forma también de innovar de forma tecnológica para tener mayor eficiencia y mayor veracidad en las cosas sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Plataformas digitales de capacitación también, básicamente cursos en línea, realidades virtuales para simular situaciones peligrosas y entrenar sobre todo a los empleados, ¿no?
Y finalmente, que no es lo menos importante, solo que es lo que engloba todo, es la cultura de seguridad y salud en el trabajo. El fomento de la formación de comités de seguridad, de comités de salud laboral, es importante, porque aquí es donde realmente los empleados pueden identificar el core del negocio y pueden ver cuáles son los riesgos donde hay que colocar mejoras, ¿no? Entonces, esto basándose en también los reconocimientos y las recompensas que son a esos programas de reconocimiento para equipos o departamentos con un historial positivo en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces también es importante que lo puedan tener en cuenta. Estos son ejemplos nada más sobre seguridad efectiva, pero que les he querido traer a colación. Entonces, habiendo visto esto, vamos a revisar medidas de prevención de riesgos laborales. Ustedes ven ahí una pirámide, ¿ya? Es una pirámide de jerarquía de control de riesgos. ¿Qué nos habla esta pirámide y por qué yo le he puesto en esta clase? El cuadro establece diferentes jerarquías y diferentes medidas de control. ¿Qué nos es el número 1? No, el número 1 nos habla de eliminación. Eliminación, nivel más alto y más efectivo. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en eliminar por completo el riesgo al remover el peligro de la fuente. Por ejemplo, en una fábrica, eliminar una máquina defectuosa para ellos representa un riesgo constante, ¿ya? Porque estamos hablando de sectores en los cuales se trabaja mucho con maquinarias pesadas que podrían cortarme un brazo si quisieran, ¿ya? Y sin hacer muchas cosas. Entonces, esto es una medida de control bastante alta y bastante efectiva para algunos sectores. Bajamos a la medida de control de sustitución. Sustituir materiales, equipos, procesos, sustancias por otros menos peligrosos también es una forma de prevención para algunas compañías. Usar, por ejemplo, pinturas a base de agua en vez de pintura a base de solventes tóxicos suele ser una buena opción para algunos sectores. Siguiente, controles de ingeniería, ¿no? Básicamente son instalar sistemas, por ejemplo, de ventilación para eliminar gases o partículas peligrosas que no se puedan respirar en el aire, que no se puedan ni siquiera sentir en el aire. Entonces, son implementar cambios ya estructurales en el entorno laboral para hacer tareas más seguras, ¿no? Para hacer algunas tareas más seguras. Controles administrativos ya son procedimientos administrativos y medidas de organización para minimizar riesgos. Y finalmente, equipo de protección personal, que son las EPP, que yo ya se las he mencionado, que son básicamente equipos, como los de la imagen, guantes, cascos, gafas, mascarillas, etc. ¿Qué hacen estas? Prevenir al trabajador que pueda contraer alguna enfermedad ocupacional o algún accidente de trabajo que tal vez por la continuidad pueda darse en algún momento de manera agresiva. Entonces también usar gafas protectoras, por ejemplo, para evitar el contacto con partículas voladoras que sean tóxicas, ayudan en este caso, ¿ya? Entonces, esta tabla explicativa describe los 5 niveles de medidas de prevención de más a menos efectivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué está tan bonito? Bueno, yo lo veo bonito. La pirámide muestra la lógica de priorización que existe en la gestión de riesgos laborales. Entonces es importante entender que medidas superiores son las más efectivas porque eliminan el riesgo de una, ¿no? Por ejemplo, como el novio, algo no te gusta, chao, de una, así, tal cual es aquí. Y las medidas inferiores son menos efectivas porque dependen del comportamiento ya del trabajador y pueden fallar si no se usan correctamente, ¿no? Por ejemplo, como las EPPs. Sí, todo se le da y todo se le brinda, pero no las usa correctamente o no se las pone, etcétera, 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 pueden fallar, pueden fallar. Entonces, estamos hablando de que es fundamental para diseñar estrategias efectivas de seguridad y salud en el trabajo, aplicar algunas de estas medidas para la priorización de la protección, basándonos en el principio de prevención. ¿Qué nos dice esta imagen también?
En esta imagen se compara dos enfoques en la gestión de riesgos laborales. En primer lugar, la sustitución tradicional y la situación tradicional y la situación objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto está basado en la jerarquía de control de riesgos laborales. Y el propósito de este análisis, ¿cuál es? Es destacar la necesidad de priorizar las medidas más efectivas en la prevención de riesgos, minimizando la dependencia de las menos efectivas. Entonces, para que entendamos, vamos a ver primero la situación tradicional. La situación tradicional, las medidas menos efectivas, como los equipos de protección personal y los controles administrativos que hemos visto antes en la gráfica, se usan como principal estrategia para gestionar riesgos, ¿ya? Y esto representa para algunos un problema. ¿Por qué? Porque estas medidas son dependientes del comportamiento humano. Por ejemplo, si el trabajador no quiere ponerse los EPP, no van a funcionar, ¿no? Y esto aumenta la probabilidad de errores. Entonces, no eliminan el riesgo en su origen, sino que solo buscan mitigar efectos del peligro, ¿no? Hablando así fríamente. Entonces, si ya nos vamos a la situación objetivo, este enfoque propone priorizar las medidas más efectivas en la jerarquía de control. Eliminar, sustituir y controlar. Eliminar, remover completamente. Sustituir, reemplazar. Y controlar, implementar cambios en el diseño del lugar del trabajo para reducir el riesgo. Entonces, estas medidas son llamadas controles de diseño. ¿Por qué son efectivas? Porque no dependen del comportamiento humano, porque a veces nosotros somos friki, y reducen o eliminan el riesgo desde su origen, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. En lugar de proporcionar, no sé, protección auditiva a los trabajadores, se instalan máquinas que no hagan tanto ruido, ¿no? Se sustituye a través de la medida de sustitución. Mejorar el diseño de las instalaciones para evitar caída. Controles de energía, ¿no? Algo así de eso estamos hablando. Entonces, habiendo visto esa jerarquía de la evolución, nos vamos a la evolución de la seguridad y salud en el trabajo. Y esta gráfica, ¿qué nos habla y qué nos identifica? Los niveles de madurez en la cultura de seguridad, básicamente. Dentro de las organizaciones existen niveles de madurez, y estos niveles son los que ven en la pantalla: dependiente, independiente e interdependiente. El nivel dependiente, ¿qué es lo que significa? Las personas actúan para evitar solo sanciones, ¿ya? Solo sanciones o para cumplir la norma que ha sido impuesta de forma regulatoria. No les interesa el bienestar de los trabajadores, solamente quieren evitar sanciones y no asumen responsabilidades personales. Frase clave de este punto: lo hago para que no me castiguen, o lo hago para que no me multen a su fil. O en general el trabajador, lo hago porque no quiero que me despidan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajador que utiliza un casco de seguridad solo porque su supervisor lo exige, no comprende realmente la importancia de proteger lo que se pone o donde se pone el casco, que es su cabeza. Entonces, las limitaciones son que no fomentan la autonomía y la seguridad desaparece si la supervisión es débil. Por ejemplo, si el supervisor no va ese día, no me pongo, y puede pasar algo ese día. Entonces, también hablamos de ello. Nivel independiente. Ya los trabajadores toman responsabilidad individual por su seguridad y actúan de manera proactiva para protegerme, ¿no? Y la frase clave de esto es: no, es que yo no quiero accidentarme. Entonces, el ejemplo podría ser de un trabajador que inspecciona su equipo antes de usarlo, su EPP, me refiero, y comprende que tiene que hacer esto no porque la ley lo exige, sino porque reduce riesgos de accidentes y él no quiere pasar accidentes. Y finalmente, el nivel interdependiente ya representa el nivel más alto de madurez en la cultura de seguridad. Y los trabajadores no solamente se preocupan por su seguridad, sino también por la de los demás, ¿no? Entonces, la frase clave de este tipo es: para que nadie se accidente, ¿no? Para llegar a esto, realmente hay que construir una cultura de seguridad y salud del trabajo sólida, pero se puede lograr, puede lograr. Entonces, las fortalezas de este último punto, ¿cuáles son?
mejora la cultura evidentemente organizacional y reduce significativamente los riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que uno se comienza a preocupar sobre la colectividad, no solamente sobre el nivel personal. Entonces, seguimos avanzando y ya vemos los riesgos laborales. Los riesgos laborales no son nada más y nada menos que no sé, peligros asociados a la interacción de factores físicos y químicos que pueden generar condiciones inseguras, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, realización de trabajos de soldadura. De trabajos de soldadura en atmósferas explosivas, por ejemplo, ¿no? El impacto puede ser que hayan quemaduras, explosiones, intoxicaciones. Vamos avanzando en la gráfica que ustedes ven en la pantalla y ya vemos riesgos mecánicos. ¿Qué es un riesgo mecánico? Que es un riesgo mecánico, se me había apagado la cámara y no sé por qué. ¿Qué es un riesgo mecánico? Pues es un peligro que está derivado de máquinas, ¿ya? Máquinas, herramientas, procesos, mecanismos de movimiento. Avanzamos, químicos. Exposición a químicas o sustancias químicas que producen o pueden ser peligrosas para la salud. Seguimos avanzando, psicosociales. Ya, psicosociales ya estamos hablando de algo interior, interno. Y son factores que están relacionados directamente con el entorno laboral que afectan a la salud mental y emocional, ¿no? Por ejemplo, tiempos prolongados de trabajo, exceso de carga laboral. ¿Cuál es el impacto? Estrés, agotamiento, ansiedad, depresión, todas esas cositas. Seguimos avanzando, vemos los biológicos, que son básicamente exposición a microorganismos vivos o vectores que pueden causar enfermedades, riesgos eléctricos que son evidentes, riesgos locativos, que son peligros relacionados con la infraestructura ya directamente, riesgo ergonómico, que también es evidente ya cuando estamos hablando de malas posturas, movimientos repetitivos o levantamiento inadecuado de cargas, y finalmente los riesgos físicos. Entonces, cada tipo de riesgo tiene un impacto, ¿ya? Tiene un impacto específico en la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, la gestión adecuada de estos riesgos implica diferentes cosas y algunas que pueden ser bastante importantes. Identificación, reconocer los peligros presentes en el lugar de trabajo. Evaluación, analizar la probabilidad y severidad de los riesgos. Y finalmente, control. Control para implementar medidas preventivas como equipos de protección personal, controles de ingeniería o capacitación. ¿Ya? Eso es importante que ustedes sepan y sobre todo que sepan cuáles son algunos, no todos, algunos de los riesgos laborales. Sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Esta categoría incluye los elementos esenciales para estructurar y planificar la seguridad y salud del trabajo. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí la gráfica linda que yo les he preparado con mucho cariño, que habla de las cositas que uno debe tener o los principales componentes que debe tener para estructurar una correcta y adecuada seguridad en el trabajo. Evidentemente, primero están las normativas. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, normativas internas, políticas de seguridad y salud en el trabajo, mapa de riesgos, identificación de peligros, etc. Vamos avanzando y ya venimos a la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Y esto se enfoca en capacitaciones, entrega de EPPs, EMOS, que no es EMOS, sino son los exámenes médicos ocupacionales para monitorear la salud de los trabajadores, políticas, procedimientos, revisos obligatorios, entre otros. Seguimos avanzando y ya vemos el monitoreo y control, ya no la implementación, sino ya vamos al orden, al monitoreo. ¿Qué pueden haber aquí? Lo primero, auditorías, revisión periódica del cumplimiento de las normativas y procedimientos de SST. Investigación de incidentes, comités, plan de respuesta a emergencia, recopilación de datos sobre accidentes, enfermedades, entre otros. Y finalmente, normativas y certificaciones ya vienen más por un tema reputacional, ¿no? Porque algunas son políticas voluntarias.
como iniciativas adicionales para proteger o fortalecer la seguridad y salud en el trabajo, y las certificaciones que pueden traer consigo una buena reputación para la compañía. Las ISO, las normas corporativas, las licencias, los permisos, las metas, los indicadores, todo esto requiere integrar todo lo que ustedes han visto, todos los componentes, desde la planificación inicial hasta el monitoreo y la implementación de normas internacionales de forma voluntaria. Entonces, este enfoque que garantiza un entorno de trabajo seguro y saludable, y es importante que lo podamos reconocer para saber de cuáles estamos hablando. Pueden haber muchos más, las empresas pueden innovar, pero al menos estamos hablando de lo básico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales obligaciones en seguridad y salud en el trabajo? Las principales obligaciones en seguridad y salud en el trabajo hablan sobre las cosas que los empleadores deben cumplir para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Estas obligaciones son elementos esenciales la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones principales? Evidentemente, contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementar un sistema integral que permita gestionar de manera estructurada los riesgos laborales, elaborar la política de seguridad y salud en el trabajo, que eso es importantísimo, establecer un documento formal que todos los trabajadores reflejen su compromiso, la firmen y puedan avanzar en ese proceso de seguridad y salud en el trabajo, contar con un reglamento interno de seguridad y notificarlo también a los trabajadores, importante para la difusión y la buena cultura organizacional. Preparar una matriz. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control. Medidas de control que mitigan o eliminan, como ustedes han visto, los riesgos laborales. Entonces, por eso es que hablamos de esto, porque es importantísimo. Contar con un mapa de riesgos. Diseñar un mapa visual que indique las áreas o procesos con mayores riesgos dentro del core del negocio, dentro del centro de trabajo. Esto también es importantísimo para ayudar a establecer dónde hay que poner más el ojo. Realizar exámenes médicos ocupacionales, esto es evidente, para monitorear la salud de los trabajadores. Contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Es obligatorio para empresas que realicen consideradas, que realicen consideradas actividades de alto riesgo. Es importante y obligatorio que ellas contraten el SCTR, protege a los trabajadores frente a accidentes o enfermedades laborales. Contar con un comité y supervisor de seguridad y salud del trabajo también es importantísimo, porque designa un grupo de trabajo o persona responsable de supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ya lo vamos bajando a capacitar a los trabajadores, entregar equipos de protección, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud del trabajo de contratistas, ¿no? Que es básicamente supervisar que las empresas contratistas también cumplan con las normativas de seguridad y salud del trabajo, no porque sea intermediación, tercerización, eso no se revisa, también se revisa. Investigación y registro de accidentes de trabajo que se den en la compañía también es importantísimo. Contar con un plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo ayuda a organizarse realmente, establecer metas, acciones anuales que guíen la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, por lo menos importante, mantener registros obligatorios en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere documentar todas las acciones relacionadas con la SST, capacitaciones, inspecciones, entrega de EPPs y otros, según lo que exija la norma, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de todo esto, ¿qué es lo que decimos antes de pasar a los pronunciamientos? Que todo esto debe ayudarnos a cumplir con obligaciones que son claves para prevenir. ¿Prevenir qué cosa, Yane?
prevenir accidentes y enfermedades laborales, que protegen a los trabajadores y hacen que se eviten sanciones legales. Hay empresas que nuevamente dicen que la seguridad y salud del trabajo es solamente cumplimiento regulatorio. No, eso también es importante porque ayuda a mantener una capacidad cultural en la organización de forma adecuada y sobre todo la protección física, moral, psicológica y social de los trabajadores es importantísimo. La implementación efectiva de estas medidas no solo beneficia a los empleados, sino que también mejora la productividad, la reputación de la organización. Entonces es importante que ustedes puedan tener estos conceptos claros y sobre todo lo que las empresas tienen que hacer para llevar esto a la marcha, de acuerdo con la norma, sí, pero también de acuerdo con los pronunciamientos que se ven. Nos justo vamos a revisar algunos el día de hoy porque esto sí me parece bastante interesante y bastante importante. Quiero hacer el pronunciamiento número 1 que habla sobre la responsabilidad penal de un gerente, ¿ya? De un gerente en un proceso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice me parece que es casación? Casación, pronunciamiento jurisprudencial. Bueno, nos dice, la explicación del caso va de la siguiente manera. Este caso detalla como accidente fatal en el trabajo, uno que fue causado, ojo, causado por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, que se configura como un delito, ¿ya? Entonces, a continuación yo les voy a contar un poco los hechos, ahí está súper resumido, pero yo les voy a contar. Aquí se da un accidente mortal. ¿Qué pasa? Un trabajador fallece tras recibir una descarga eléctrica cuando manipula una caja eléctrica con las manos húmedas. Todos sabemos que no tenemos que hacer eso, pero en este caso sucedió. Este comportamiento se da porque el trabajador usa dicha caja para guardar prendas personales, debido a la falta de señalización que existía en la compañía. Falta de señalización, falta de barrera de seguridad, lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, cuando hablamos de condiciones inseguras, ¿a qué nos referimos en este caso? Que las cajas de tensión eléctrica se encontraban sin protección adecuada, sin ningún tipo de señalización que pueda identificarse como alto peligro, por ejemplo, ¿no? Entonces, no existían medidas preventivas como la señalización, barreras, equipos de aislamiento, entre otros que impidieran el acceso inseguro y que pusieran un alto en los trabajadores para que puedan tener un poco más de cuidado, ¿no? Entonces, la falta de medidas de seguridad y la exposición de las cajas eléctricas permiten, obviamente, que cualquier trabajador acceda a ellas, lo que resulta en un accidente fatal en este caso. Entonces, la sala superior analiza y dice, yo voy a analizar los hechos, las pruebas, y determina que el caso configurado estaba siendo tratado como un delito, ¿ya? Como un delito que atentaba contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para ello la Corte, ¿qué considera? ¿No? Considera diferentes elementos. El primero era evidentemente una infracción administrativa. Era una infracción administrativa. ¿Qué nos decía esa infracción administrativa laboral? Que debe existir una, una infracción administrativa laboral previa que acredite que la empresa no cumple con sus obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces, la zona fila en este caso ya había emitido una resolución sancionadora que probaba el incumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo en esta compañía. Entonces, la empresa incumple con su deber de prever, de controlar riesgos, evidentemente, que estaban asociados a la exposición de las cajas eléctricas sin protección, que es uno de los riesgos que nosotros hemos visto en el cuadro. Entonces, si retrocedemos, ustedes pueden ver que yo en el cuadrito de riesgos laborales les he colocado los eléctricos. Si yo no se los he colocado por pura, sino porque es un riesgo laboral que está certificado como tal y con este pronunciamiento lo estamos revisando. Entonces,
¿qué es lo que hace el tribunal? El tribunal analiza el delito conforme al texto del Código Penal vigente en el 2019, porque este caso es un poquito antiguo, y a finales del 2019, cabe resaltar que el tipo penal de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es modificado, ¿ya? Pero no aplica retroactivamente en el caso. Entonces, ¿qué nos habla en el punto de decisión de la sala superior? Bueno, primero la culpabilidad del empleador, ¿no? El superior concluye que la falta de medidas de seguridad en el trabajo representaba una omisión grave por parte del empleador, quien tenía evidentemente el deber de garantizar un entorno seguro para sus trabajadores. Entonces, la ausencia de protección en las cajas eléctricas y la negligencia en la gestión de riesgos laborales resultan, por supuesto, en la muerte del trabajador, y esto configura un delito de atentado contra las condiciones de SST, y queda acreditado que el empleador incumple deliberadamente sus obligaciones legales de prevención. Entonces, el contexto normativo de este pronunciamiento es el Código Penal vigente en abril de 2019. Ojo, que se configuraba, por ejemplo, si existía una infracción administrativa previa que probara el cumplimiento de normas de SST, y luego si este cumplimiento causaba un daño significativo, que por ejemplo, obviamente era la muerte del trabajador. Entonces, a finales del 2019 el tipo penal es modificado y probablemente para incluir elementos adicionales o ajustar su alcance, ¿ya? Pero a lo que voy es que, sin embargo, por el principio de irretroactividad de la ley penal más severa, el caso se resolvió conforme al texto vigente al momento del accidente. Entonces, este caso evidencia la importancia de que los empleadores cumplan. ¿Con qué? Con las normas de SST. ¿Para qué? Para proteger la vida y la salud de los trabajadores, también evitándose, porque esto no le hace daño a nadie, evitándose responsabilidades administrativas y penales. Entonces, el tribunal deja claro en este caso dos cositas. Uno, que la negligencia en prever riesgos laborales puede ser sancionada penalmente. Estamos hablando de muerte de un trabajador. Y dos, que las empresas deben garantizar que todas las condiciones laborales sean seguras, especialmente en actividades que implican riesgos, sobre todo ellas. Hablando en este caso de riesgos eléctricos, ¿no? Y ya otros riesgos que ustedes han podido identificar conjuntamente conmigo en la gráfica. Entonces, es importante que podamos entender los puntos importantes de este caso para que podamos hablar de un pronunciamiento específico. La segunda jurisprudencia que yo les he traído es ya una decisión de la Corte Superior. La Corte Superior señala que los empleadores no son responsables de la muerte de un trabajador por COVID si estos han cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando cuando el COVID se daba de una manera fuerte, todavía existe COVID, no se descuiden, así que es importante que resaltemos este caso, ¿ya? Aún si el contagio, se dice el superior, ocurre dentro del centro de trabajo, el empleador no puede ser considerado responsable si se demostró que cumplió con dos cosas nuevamente: protocolos de bioseguridad y medidas de prevención. Estas dos cositas son fundamentales para que se pruebe si el empleador tiene o no la culpa. Entonces, hay una resolución similar, por si ustedes la quieren revisar, que resuelve de manera similar el expediente, ya que es la 208-2023 de la TPL, es una ley. Entonces, ¿qué indica esta resolución? Que no existe tampoco responsabilidad del empleador si se evidencia que cumple los protocolos. Entonces, la repercusión para las empresas, ¿cuál es en este caso? Uno, cumplir con las normas de SST. No, ese fallo resalta la importancia de que las empresas implementen o documenten las medidas de seguridad relacionadas con riesgos laborales, como los que han sido generados por la pandemia, ¿ya? Y otro es que garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud del trabajo es clave, ¿ya? Es clave para proteger tanto a los trabajadores como a la empresa frente a sanciones legales. Entonces, este fallo refuerza que la responsabilidad del empleador frente a incidentes relacionados con riesgos laborales, como la pandemia, depende
depende de su diligencia en cumplir con las normativas de SST. Entonces, cumplir con esas obligaciones es esencial para exonerar que la empresa o exonerar a la empresa de cualquier responsabilidad frente a daños o fallecimientos. Entonces, para ya irnos a lo más importante, que son las conclusiones, eh, la seguridad y la salud en el trabajo es un pilar fundamental para garantizar la protección de los trabajadores frente a riesgos laborales, pero al mismo tiempo para ¿fortalecer qué cosa? Nuevamente yo les digo, la sostenibilidad operativa de las empresas. Entonces, los casos que hemos revisado y las obligaciones analizadas en cada uno dejan en evidencia algo muy importante. La finalidad importante de que los empleadores deben implementar sistemas de gestión robustos con un enfoque preventivo, un enfoque proactivo. Entonces, se debe tener en cuenta esto para que las compañías no piensen que eso es solamente por mera sanción, por mero tema regulatorio. O sea, lo es, sí, pero es algo mucho más importante que vamos allá. Entonces, las siguientes conclusiones de este tema son las siguientes, son las que voy a esbozar a continuación. Primero, la seguridad y salud del trabajo como obligación legal y ética, ¿ok? La legislación laboral establece un marco de cumplimiento que lo hemos visto, de cumplimiento obligatorio para las organizaciones que está dirigido a proteger la integridad física y mental de los trabajadores. Entonces, esas obligaciones incluyen elaboración de reglamentos internos, políticas de seguridad, implementación de sistemas de riesgos laborales o de prevención de riesgos laborales, auditorías, mapas de riesgos y capacitaciones regulares. Entonces, también es importante decir que en ese punto, el uso de medidas de control jerarquizadas, los cuales hemos visto en los cuadritos bonitos, los triangulitos, también priorizan, ¿ya? Prioriza la eliminación y reducción de riesgos antes de recurrir a controles administrativos o equipos de protección personal. Entonces, más allá de las exigencias legales, la seguridad y salud del trabajo tiene un componente ético que demanda a los empleadores garantizar condiciones laborales dignas, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y priorizando su bienestar en todo momento. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones que podríamos sacar de este tema. La segunda, como ustedes pueden ver en la pantalla, es la responsabilidad del empleador frente a los riesgos laborales. Uno de los elementos más importantes en seguridad y salud en el trabajo es la responsabilidad del empleador. De hecho, es lo que más les importa a las empresas, ¿ok? Frente, obviamente, a incidentes en el centro de trabajo. Entonces, esta responsabilidad se configura en 3 niveles: administrativo, civil y penal. El administrativo son las inspecciones realizadas por entidades como la SUNAFIL, que buscan garantizar el cumplimiento de las normativas y sanciones que suelen ser económicas o de supervisión, ¿ok? Bajamos y tenemos las de enfoque civil. Estos ya son daños, que se dan, o mejor dicho, son aquellos que se dan en caso de fallecimiento o algún daño específico. Entonces, los empleadores pueden enfrentarse a demandas de indemnización por negligencia en la implementación de medidas de seguridad, ¿ya? Y lo último es la parte penal, como hemos visto. Como se observa, en el caso de la muerte del trabajador por descarga eléctrica que vimos en la primera parte, la omisión deliberada de medidas preventivas configuró un delito tipificado en el Código Penal en ese momento del 2019. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta, y es crucial, que las empresas no solo implementen medidas preventivas, sino que documenten, ¿ya? De que documenten su cumplimiento de forma clara y verificable. Entonces, eso también quedó evidenciado, por eso que quería que vean las dos partes, en el caso del fallecimiento del trabajador por COVID, donde el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud del trabajo exime la responsabilidad del empleador. ¿Se imaginan si el empleador no hubiese tenido las pruebas suficientes para defenderse? También hubiese tenido la culpa, hubiese tenido que pagar indemnización. Entonces, es importante que puedan tener esto en cuenta. Punto número 3, la gestión proactiva es clave, ¿ya? Así de simple. Una gestión eficaz en ese tema requiere un enfoque estructurado que aborde planificación, establecimiento de objetivos, ¿ya?
desarrollo de planes manuales, todo lo que tiene consigo este punto. Ejecución, capacitación a los trabajadores, entrega de EPP adecuados, desarrollo de políticas claras, etcétera. Monitoreo, auditorías internas, investigación de accidentes, recopilación de estadísticas, algún levantamiento de información con dashboard, con indicadores, etcétera. Y finalmente el cumplimiento ya normativo reputacional, que es adoptar estándares internacionales, como la ISO, y cumplir, por supuesto, con los requisitos legales locales para evitar sanciones, pero también fortalecer la cultura de seguridad y su reputación a nivel empresarial, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes puedan reconocer esto que es tan relevante. Y la evolución hacia una cultura de seguridad interdependiente, ¿qué nos quiere decir? En una cultura interdependiente, la seguridad es vista como una responsabilidad compartida, no solamente del empleador, sino del trabajador y los contratistas, si es que existen. Los trabajadores están empoderados y deben estarlo en ese tipo de cultura para identificar riesgos. Y sobre todo, la idea es que propongan mejoras y se protejan mutuamente. Entonces, la empresa debe fomentar, y la idea es que todas las empresas lo hagan, fomentar un ambiente de confianza y aprendizaje, donde los incidentes son analizados para prevenir futuras ocurrencias en lugar de buscar culpables, ¿ya? Y finalmente, algo que no está ahí, pero que yo sí les he querido traer antes de finalizar, es las implicaciones estratégicas de la seguridad y salud en el trabajo y los aprendizajes de los casos que hemos analizado, ¿ya? El cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como una estrategia clave que aporta beneficios al core del negocio. Reduce costos porque previene accidentes, obviamente, disminuyendo gastos asociados a indemnizaciones, sanciones legales y pérdidas de productividad por esos temas. Mejora la reputación que ahora está tan buscada por las compañías, que una empresa que prioriza la seguridad, salud en el trabajo y el bienestar por ende de sus empleados, proyecta una imagen responsable y confiable, ¿no? Entonces atrae tanto talento como clientes. Y finalmente, aumenta la productividad, ¿no? Los trabajadores que se sienten seguros y protegidos son más motivados y están mucho más comprometidos. Entonces, también es importante que ustedes sepan eso tan importante. Y finalmente, ya en los casitos que hemos visto, desde el fallecimiento por descarga eléctrica hasta la muerte por COVID, reflejan lecciones importantes. La primera es la prevención. La prevención es la clave. Y la documentación es fundamental. Finalmente, ya para no extenderme, la negligencia tiene consecuencias graves. La falta deliberada de prevención, de control, no solo pone en peligro la vida de los trabajadores, sino que también puede derivar en sanciones administrativas, civiles y hasta penales para los empleadores. Entonces, nuevamente, la seguridad y salud en el trabajo no solo es una obligación legal, ¿no? Es un componente esencial para el desarrollo sostenible de las organizaciones. Un sistema de gestión bien implementado, rudo, con una cultura de seguridad madura y un enfoque preventivo, no solo protege a los trabajadores, sino que también protege la resiliencia y la competitividad de las empresas que existen en el mercado. Entonces, los empleadores deben asumir su rol como guardianes de la seguridad, demostrando evidentemente un compromiso genuino con la vida y bienestar de sus equipos, porque al garantizar entornos laborales seguros, no solo cumplen con la ley, sino que también invierten en el futuro de sus organizaciones y retienen el talento y al mismo tiempo atraen talento bueno, porque ¿a quién no le gustaría trabajar en una empresa que se preocupe por todas estas cositas? ¿Ya? Entonces, esta clase ha sido una clase no corta, porque no ha sido corta, pero sí ha sido más que todo de, aparte de revisar el marco normativo, aparte de revisar los temas importantes de seguridad y salud en el trabajo, una clase de reflexión, ¿ya? Porque es un tema que poco a poco va tomando importancia y las empresas se están preocupando cada vez más, ¿ya? Es un tema regulatorio, sí, las empresas se preocupan porque es un tema de ley. Sin embargo, siento que está ayudando a que las culturas sean más rudas y fortalecidas en el entorno de las organizaciones. Entonces, es importante que ustedes puedan saber esos temas, que puedan saber los conceptos, el marco normativo y otros detalles. Entonces, con esto yo finalizo
esta sesión de hoy. Ya nos queda solamente una, en la cual vamos a hablar sobre la fiscalización y sobre también temas de SUNAFIL, que es la última en realidad ya para cerrar. Espero que les haya gustado. Nuevamente, si tienen dudas, ahí tienen mi perfil, pueden hacerme las consultas a través de él o también a través del equipo de Duclic. Que tengan un lindo día y conmigo sería hasta el jueves, si mal no estoy, ¿ya? Tengan una linda noche y por favor descansen para poder seguir haciendo las cosas correctamente.